proceso y el ejercicio de la predicación, como caer en tecnicismo, el orgullo, muchas de estas cosas que normalmente nos pierden de la meta que ayer tempranamente nos hablaba el pastor Juan, que es ¿cuál, hermanos? ¿Cuál es la meta de la predicación? La gloria de Dios. Y una de las cosas importantes que nosotros necesitamos, de las que necesitamos hacernos conscientes, es la importancia de depender completamente del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo luce eso. Ciertamente, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo en medio del ejercicio de la predicación, creo que nosotros somos conscientes de esa necesidad, pero a veces también necesitamos recordar que es algo realmente misterioso a la hora de ver cómo obra Él en medio del predicador y de las personas que escuchan el mensaje. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, aunque esa no es el propósito, la manera en que va a hacerse, pero normalmente cuando nosotros estamos predicando, ya sea predicándole a una persona, compartiéndole el evangelio, o ya sea también en medio de una consejería o a través de la predicación, estamos nosotros compartiendo o explicando algún texto bíblico y se nos vienen conexiones con otros textos bíblicos, se nos vienen aplicaciones que normalmente nosotros no teníamos preparado o cosas por el estilo, pero que si es algo fiel, normalmente eso va a ser obra del Espíritu Santo, no es obra de nuestra alta capacidad de hacer ese tipo de cosas, sino es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, como también cuando estamos experimentando el ver lo que Dios está haciendo en aquellos que están escuchando, lo que les estamos explicando y vemos el cambio en ellos y reaccionan ahora a adorar al Señor de una manera correcta, es obra completa del Espíritu Santo, pero también al mismo tiempo es como un misterio que nosotros no podemos decir, yo hago esto, entonces ya el Espíritu Santo hace lo otro. No, pero debemos nosotros anhelar, hermanos, que en medio de nuestra predicación o de esa labor como predicación, la obra del Espíritu Santo esté con nosotros y con aquellos que escuchan el mensaje para que podamos alcanzar lo que ayer hablábamos de esa meta de la gloria del Señor. Y fíjense que, hermanos, el apóstol Pablo entendía claramente esto. Él dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 2 y 5, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces fíjense cómo Pablo aquí reconoce que realmente no se trataba de sus palabras, sino que él necesitaba, él dependía completamente del Espíritu Santo. Y quiero colocarte un ejemplo mucho más amplio, que es el caso de los apóstoles. ¿Cuántos años pasaron, mis hermanos, los apóstoles bajo la enseñanza del ministerio del Señor Jesucristo? ¿Aproximadamente cuánto? 3 años más o menos. Y nos dice el libro de Hechos incluso, en el primer capítulo, que luego pasaron 40 días en un intensivo con el Señor enseñándole acerca del reino. Eso dice Hechos, en el capítulo 1. Pero luego de eso, el Señor les dice lo siguiente, dice, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Fíjense que Él está diciendo, va a venir el Espíritu Santo, y luego de que venga el Espíritu Santo, dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces fíjense cómo ellos pasaron aproximadamente 3 años, y luego 40 días en un intensivo con el Jesús resurrecto. Nosotros aquí apenas llevamos un día y ahora unas horas, pero ellos pasaron 40 días, pero aún así, mis hermanos, todavía no estaban capacitados para poder llevar a cabo el acto o la labor de la predicación que se les había encomendado. ¿Solo hasta cuándo? Ellos fueron capacitados para ello. Hasta cuando vino el Espíritu Santo. Y lo vemos allí en Hechos 2. Solo cuando viene el Espíritu Santo es que Pedro entonces da el paso al frente para empezar a conectar todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de que Jesús era el Mesías y poder proclamar allí entonces que Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Nosotros vamos a estar viendo prácticamente 2 preguntas en esta sección, tratando de responderlas. La primera es ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Y la segunda es ¿qué cosas pueden impedir que recibamos la ayuda del Espíritu Santo en la labor
de la predicación. Entonces vamos a resolver la primera, que es ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo? Lo primero que quiero decirte para responder a esta pregunta es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender el significado del texto. Nosotros estamos viendo con el pastor Alexis una gran bendición, una gran enseñanza de cómo nosotros podemos interpretar el texto, pero déjame decirte algo, mi hermano, que nosotros podríamos tener todas esas herramientas, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestros ojos nunca podrán ser abiertos y alcanzar el entendimiento del texto. Uno de los pasajes en la Escritura que ayer de hecho mencionaba el pastor Alexis en los ejemplos dentro de sus enseñanzas, el Salmo 119, bastante famoso para nosotros, en donde vemos a una persona que describe un amor. De verdad que a veces nosotros decimos, nos quedamos cortos en el amor por la palabra de Dios, así como vemos a ese salmista. Hay expresiones allí acerca de cómo esa persona amaba la palabra del Señor. Y fíjate que a pesar de que ahí tenemos como que una persona que describe su amor por la palabra, como no la vemos en ningún otro lugar en la Escritura, aparte del Señor Jesús, vemos ahí a esa persona orando al Señor de la siguiente manera. Dice en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Es decir, fíjense cómo este personaje, este salmista, amaba la palabra, pero él reconocía algo. La amo tanto, pero sé que si tú no abres mis ojos, yo no podré entenderla. Así que nosotros necesitamos, al igual que el salmista, que el Señor abra nuestros ojos. Dice también en el versículo 34 del Salmo 119, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Fíjense cómo aquí el salmista describe de que necesitamos que Él sea el que nos dé el entendimiento y Él clama porque el Señor le conceda ese entendimiento, pero no solamente para entenderlo, sino para ponerlo en práctica y ponerlo en práctica con todo su corazón. Hermanos, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo como predicadores, porque si nosotros vamos a aplicar las herramientas que estamos aprendiendo con el pastor Alexis, pero no dependemos de esta manera del Espíritu Santo, no va a suceder nada. Yo no sé si a usted le ha pasado, aquí a los que predican, que aún ya conocen esas herramientas, que vamos a aplicar estas herramientas, pero aún muchas veces decimos, todavía no entiendo aquí este pasaje, cómo es que realmente lo ha estructurado, o cuál es el énfasis, o cuál es el propósito aquí del autor. De hecho, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos también al Señor luego de la resurrección en cuanto a los discípulos. Y fíjense que ahorita hablábamos de cómo pasaron 3 años. En Lucas, capítulo 24, versículo 45, dice que entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Está hablando de Jesús abriendo el entendimiento de los apóstoles, de aquellos que palabras antes les dice, ustedes van a ir a predicar lo que yo les he enseñado. Pero ellos necesitaron primeramente ¿qué? Que sea el Señor el que les abra el entendimiento. Yo te pregunto algo, hermano. ¿Necesitamos nosotros, al igual que los apóstoles, que el Señor abra nuestro entendimiento? ¿O tenemos nosotros una capacidad diferente a la de los apóstoles y podemos sin la ayuda del Espíritu Santo entender lo que dice la palabra de Dios? De ninguna manera. Entonces, es necio, como bien ayer lo mencionaba uno de los pastores en sus enseñanzas, es necio, hermanos, nosotros acercarnos a la palabra de Dios confiando en nuestras habilidades y no en la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser conscientes de algo, y es que va a haber una tensión. Hemos estado enseñando, mira, hay que ser diligente, pero al mismo tiempo hay que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Y ciertamente ayer se mencionaban ejemplos de errores y peligros en cuanto a la predicación, la negligencia, la prédica inspirada. Y nosotros debemos ser conscientes de esa tensión en donde debemos trabajar fuertemente, pero al final confiar y buscar la ayuda del Espíritu Santo. Pero hermanos, todos esos ejemplos de malas prácticas que ayer veíamos, de esos peligros de la predicación de una manera equivocada, no se basan en que esto aquí es algo que es contrario, en donde nosotros trabajamos fuertemente, pero la ayuda del Espíritu Santo tenemos que buscarla, eso no se opone, eso es algo que va de la mano, uno complementa al otro. Nosotros debemos ser entonces diligentes
pero al mismo tiempo confiar y buscar la ayuda y la obra del Espíritu Santo. Eso no son enemigos, son amigos y se complementan. Piensen en algo. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que vamos a recibir la ayuda del Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, sin leer y estudiar, sin dedicar tiempo a estudiar y leer y releer la Biblia? ¿Cómo podemos llegar a la iluminación que nos da el Espíritu Santo allí? No podemos. Entonces las dos cosas no pelean. Realmente ellas se complementan. Entonces, nuestro segundo punto para responder a la pregunta del por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo es porque necesitamos su ayuda para preparar el mensaje de manera adecuada. A veces pensamos que solo la interpretación es ahí estoy, ya estoy preparado, ya entendí el texto, ya sé cuál es el énfasis del autor, ya sé cuál es la estructura, pero ¿hasta allí llega la ayuda del Espíritu Santo? No. Nosotros debemos trabajar arduamente para saber cómo es que vamos a organizar nuestro sermón, cómo vamos a organizar las ideas, las verdades, tal cual como lo dice el texto, y se lo vamos a transmitir a nuestra audiencia. Fíjense que hay algo importante que Pablo le dice a Timoteo, dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Mis hermanos, la predicación es un trabajo sencillo y fácil. No sé si, por ejemplo, el caso de mi hijo, él dice, yo quiero ser predicador, porque él cree que eso nada más es leer, y él dice cualquier cosa allí, pero eso no es cierto. Aunque muchos predicadores lo vean así, y quizás algunos aquí se han acercado aquí al deseo de predicar porque creen que eso es así, pero no, aquí dice que trabajan en la predicación, y la palabra aquí trabajar en el texto original hace referencia a trabajar hasta la fatiga extrema. Esto implica trabajo, hermanos. No es algo sencillo, necesitamos un trabajo esforzado para ello. Entonces, el predicador en su preparación del mensaje debe trabajar, y ese trabajo lo va a lograr bajo la ayuda del Espíritu Santo. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en medio de esa labor importante que no es sencilla, que es hasta la fatiga, como dice allí la palabra que les mencionaba. También necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para predicar el mensaje con libertad y eficacia. Fíjense cómo hemos ido como caminando en el proceso de la predicación. Cuando ya tenemos nuestro sermón preparado, todo organizado, hermanos, no quiere decir que ya no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Mientras estamos entregando a nuestra audiencia el mensaje, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Fíjense que algo interesante que nosotros también vemos en el ministerio de Pablo, Efesios 6:19, él dice a estos hermanos de la iglesia en Efesios, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Una de las cosas que Pablo está diciéndole aquí a los hermanos de Efesios es que oren por él, para que el Espíritu Santo pueda ayudarle a encontrar las palabras precisas, las ilustraciones, las aplicaciones apropiadas para su audiencia. Es decir, que fíjense que no es una labor fácil realmente predicar. ¿Cómo es que yo puedo a mi audiencia ilustrarle esto, aplicarle esto de una manera sencilla, que lo entienda el niño y que lo entienda el anciano y que lo entienda aquel que es un profesional, pero también aquel que no tiene un grado académico medio? Entonces nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer eso. Y fíjense cómo no solamente aquí Pablo pide la ayuda para eso del Espíritu Santo, o que oren para que lo ayude el Espíritu Santo hacia eso, sino también a poder predicar con valor. Es decir, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ayer nos hablaban del peligro, del temor al hombre. ¿Cómo nosotros podemos combatir ese temor al hombre cuando vamos a predicar? Como nos colocaban ayer el ejemplo. Y si tengo aquí una persona en mi auditorio, mi iglesia, mi congregación, a la cual aquí hay un texto que yo sé que le va a atacar al problema de la crianza errónea que lleva con su hijo, y si digo esto que dice la Biblia, yo creo que se va a ir de la iglesia, o qué va a pensar de mí si aquel que califica mi sermón todos los domingos. ¿Cómo nosotros peleamos con eso? Pablo aquí está diciendo, oren para que yo no tenga temor
de decir lo que dice la Escritura, sea quien sea, y pase lo que pase, que yo no tenga temor al hombre. Entonces necesitamos para eso la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, ayer hablábamos también de que el predicador debe tener un amor genuino por aquellos a los cuales les está ministrando la palabra del Señor. ¿Y qué dice Gálatas acerca de el amor? ¿Quién produce ese fruto como tal? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder amar a la audiencia si no es a través del fruto del Espíritu Santo? Asimismo, también es solo por la influencia del Espíritu Santo en el predicador que va a estar dispuesto no solamente a amar, sino a amar a pesar de que ese amor no sea correspondido. Nosotros vemos el ejemplo de ello en Pablo también. En 2 Corintios 12:15 dice, con gusto me desgastaré por ustedes. ¿Está mostrando el amor de Pablo por su gente? Sí, y mira lo que dice, y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. ¿Cómo podría llegar el amor de este hombre a ese punto? De amar a las personas y predicarles, sin embargo, esas personas muchas veces no lo estaban amando de esa manera. ¿Cómo podemos amar a nuestra gente y aun cuando ellos no nos corresponden a nosotros? Es solamente mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros también. Debemos también sumarle a eso de que el Espíritu Santo es quien va a darnos a nosotros la convicción absoluta de la autoridad que tiene la palabra de Dios, de que ella es inspirada por Dios, es inerrante, inefable y suficiente. Ayer hablábamos de estos tipos de cosas de la Escritura, pero ¿quién es el que puede producir en nosotros esta convicción? Porque hay tantas personas que a veces creían una cosa y luego se desviaron. No, la palabra yo creo que ahí se equivocó. El único que produce esa convicción en nuestro corazón. Y creo que una pregunta interesante que debemos hacernos todos aquí, que estamos considerando la predicación como una labor a realizar, si esta es nuestra convicción de que la palabra de Dios es inerrante, infalible, suficiente. Porque si alguno aquí considera que tiene errores, ¿qué entonces para ti es algo que sí es verdad en la Escritura? Entonces, ¿quién es el único que puede dar esta convicción? Es el Espíritu Santo. Fíjense que Pedro, en su carta, su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 al 21, dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Fíjense algo interesante que nosotros debemos notar aquí a la luz de esto que estamos aprendiendo, y es, ¿quién le dio la convicción a Pedro de esto que él está diciendo aquí? De que la palabra es inspirada, que no viene del hombre y que fue de iniciativa de Dios. Que la interpretación no se basa en una iniciativa del hombre, sino de Dios que le place revelarla. ¿Quién convenció a Pedro de eso? El Espíritu Santo. Él no llegó allí por sí solo. Entonces, solo el Espíritu Santo es el que nos va a dar esta convicción. Al mismo tiempo, cuando nosotros somos fieles, nos esforzamos y fuimos fieles en proclamar lo que el texto dice, va a ser también el Espíritu Santo que nos va a dar a nosotros la tranquilidad y la confianza de que fue su palabra y no la nuestra. Eso es importante que nosotros lo consideremos, y también necesitamos la ayuda y la obra del Espíritu Santo para que la palabra de Dios obre con poder en quienes nos están escuchando. Creo que eso es parte de lo que vimos ayer nosotros. ¿Quién es el que va a actuar en el corazón? ¿Somos nosotros? Ayer veíamos el ejemplo de Aarón y su elocuencia. ¿Era la elocuencia de Aarón el que iba a convencer al faraón? No, finalmente es el Señor. Así también, si nosotros queremos que nuestra audiencia, los que no son creyentes, puedan venir al arrepentimiento y a la fe, y que nuestros hermanos que están escuchando el Evangelio puedan proceder también al arrepentimiento y a la santificación, no es por nosotros, sino por medio de la obra del Espíritu Santo. Hay algo que nosotros a veces no lo consideramos tanto en cuanto a este punto, y es, dice Apocalipsis, hablando o en la visión que tiene Juan allí, de que estaban los candelabros, y ¿quiénes eran los candelabros allí? Las iglesias. ¿Y quién se pasea en medio de los candelabros? Jesucristo, es decir, hermanos, es Él cada vez que nosotros como iglesia estamos reunidos allí. Allí pasa algo asombroso que a veces nosotros no estamos tan conscientes de ello. Nosotros debemos ser conscientes de eso para regocijarnos y también para entender que dependemos de la obra que Él puede hacer en nuestros
oyentes, pero Él va a obrar, así que nosotros debemos considerar su ayuda. Entonces, ¿qué cosas pueden a nosotros impedirnos que recibamos la ayuda del Espíritu Santo en la labor de la predicación? Nosotros necesitamos ser conscientes, mis hermanos, como predicadores, de que primeramente el Espíritu Santo es una persona divina. Es una de las personas de la Trinidad, es decir, que es Dios. Y como es Dios, también es soberano. A veces se nos olvida eso. ¿Y por qué necesitamos recordarlo? Porque es el Espíritu Santo el que nos dice la Escritura que reparte dones. Así que si alguno de nosotros aquí, o todos los que estamos aquí, hemos sido dotados con el don de la enseñanza, la predicación, o sea, llamados a ser pastores, ha sido un don dado por Él. Es algo que nosotros ya lo alcanzamos. Y así mismo como Él lo da, nos dice la Escritura que también Él lo usa de manera soberana. Entonces, Él es soberano repartiendo los dones, es decir, Él decide a quién le da y a quién no le da. Es posible que incluso alguno aquí no sea un predicador y no puede por eso frustrarse al final. Al final todos tenemos que ministrar la palabra, porque la predicación no es la única manera de ministrar la palabra. El púlpito, de hecho, no es suficiente. Necesitamos de la consejería bíblica, del discipulado, de la evangelización. Pero puede que porque alguno aquí nunca llegue a estar en el púlpito de su iglesia predicando, pero sí tal vez evangelizando. Pero ciertamente no puede por eso decir, pero si yo fui allá al seminario, el intensivo fueron 3 días. No, el Espíritu Santo soberanamente da los dones. Ahora, aquellos que el Señor le ha dado el don, deben recordar también que es Él el que soberanamente usa ese don. Así que si Él soberanamente lo usa, ¿a quién nosotros debemos acudir? ¿Y quién debemos reconocer de quién es el don? ¿Y quién es el que lo usa? Es Él. Nosotros nos preparamos, estudiamos, buscamos, oramos, pero somos conscientes al final que es Él el que nos va a usar, como Él quiera, no como nosotros queremos. Fíjense que eso es precisamente lo que dice 1 Corintios 12, versículo 11. Ayer se nos mencionaba también a través del pastor Alexis como este es los capítulos en los que se hablan de los dones en la carta a los Corintios. Y dice este versículo, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solo Él decide qué don da o qué don cada uno debe tener. Entonces, ¿es soberano o no es soberano el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Entonces nosotros necesitamos ser conscientes. Ahora, para responder entonces la pregunta, nuestro primer punto es que refrenamos el Espíritu Santo cuando no consideramos su ayuda como indispensable. Hemos ido hablando como nosotros, somos necios, porque yo me la sé toda, yo llevo años predicando, ya yo sé cómo conectar, yo sé cómo hacer, yo sé todo eso. Ya yo llevo años ya también viendo los videos de Simeon Trost y participando en los talleres de Simeon Trost, y ya entonces yo me la sé toda. Entonces, creemos de una manera sutil que ya no es indispensable la ayuda del Espíritu Santo. Y todos nosotros, hermanos, vamos a ser vulnerables a esto. ¿Quién aquí, pensando en lo que ahorita hablábamos, quién aquí nunca ha caído en acercarse al estudio de la Biblia sin considerar la oración del Salmo 119 que ahorita les compartía? ¿O quién aquí no ha caído en eso? Levante la mano. ¿Quién aquí algún día ha ido a la Escritura? O todos los días que ha ido a la Escritura ha ido primeramente confiando al Espíritu Santo, tú eres el que a mí me abres el entendimiento, necesito que lo hagas. ¿Quién no ha caído en el no considerarlo? Por eso debe cambiar, hermanos. Pero espero que de aquí en adelante cada uno de nosotros sea consciente de si no está el Espíritu Santo, si Él no obra, yo no voy a poder entender. O si lo entiendo a pesar de mi tendencia a la independencia del Espíritu Santo, es pura misericordia. Pero debemos entender estas verdades y empezar a tener cambios. Que es importante que consideremos nosotros lo que dice la Escritura en Jeremías 17:5. Dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Wow. ¿Cómo contrasta esto, hermanos, con nosotros en nuestra
autoconfianza. Porque eso es lo que nos dice el texto. No está hablando de deja de confiar en los demás, no, ojo contigo. ¿Por qué confías tanto en ti mismo al punto que vas a la Escritura sin considerar la ayuda del Espíritu Santo? Debemos arrepentirnos de eso cada vez que nosotros incurrimos en ello. Debemos tener siempre presente que separados de Él, nada podemos hacer. ¿No dice eso Juan, el capítulo 15? Y también dice Santiago, capítulo 4, versículo 5 y 7. Voy a leerlo para ustedes. Dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Miren lo que dice aquí. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Hermanos, uno de los pecados en los que nosotros vamos a ser más seducidos como predicadores es al orgullo, a la jactancia, a la vanagloria e incluso en la manera en cómo nos acercamos a la Escritura. Así que nosotros vamos a estar refrenando la obra del Espíritu Santo en nosotros y en medio de la predicación cuando nosotros nos acercamos en nuestra autoconfianza, olvidándonos que Él es el que da el don, Él es el que usa el don, que le necesitamos, que necesitamos su ayuda, como ya lo hemos estado viendo. Entonces nunca debemos llegar a considerar que estamos nosotros a la par de esta labor de la predicación. A veces decimos, ya, eso ya es lo mío, ya eso lo sé todo. Ojo, hermanos, ayer nos hablaba el pastor Juan de cómo esta es una obra sobrenatural. ¿Quién de nosotros es apto para esto? Pero a veces nuestro corazón engañoso nos lleva a considerar y pensar que nosotros estamos a la par o a veces por encima de esta labor. Entonces, como si fuera esto trapear la casa. No, hermanos, la predicación de la palabra del Señor es algo sobrenatural, así que nosotros no podemos pensar que estamos a la par o por encima de esta labor. Seamos conscientes de ello. Debemos tener humildad entonces, vivir humillados antes de que el Señor a nosotros nos humille. Creo que esto lo vivió el apóstol Pablo, porque él dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Y mire lo que dice el versículo 9, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado de estas aflicciones, de todo esto que vivió, dice, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solamente en Dios. Si nosotros no nos humillamos, hermanos, el Señor nos va a humillar. Lo experimentó el mismo Pablo. Ya muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor lo está haciendo y es para que nos humillemos y dejemos de confiar en nosotros y aprendamos a confiar única y exclusivamente ¿en quién? En Él. Así que nosotros necesitamos o debemos humillarnos antes de que el Señor nos humille. También nosotros, hermanos, refrenamos el espíritu cuando le contristamos, cuando le entristecemos. Eso lo dice la palabra del Señor en Efesios. Si yo les pregunto algo, si nosotros entristecemos el Espíritu Santo, ¿qué razones tenemos para esperar de que su poder nos ayude en la labor de la predicación? Si llevamos una vida entristeciendo y entristeciendo el Espíritu Santo, ¿cómo podemos esperar que Él realmente obre en medio de nosotros o de nuestra predicación? Efesios 4, 25, 32 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y fíjense lo que dice el versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esto no quiere decir, de ninguna manera estamos diciendo de que el predicador es una persona perfecta, que nunca peca, que nunca hace nada malo. Como a veces incluso se lo transmitimos a la iglesia, porque le transmitimos a la iglesia como que nosotros no hacemos nada mal, con la manera en que a veces exponemos la palabra del Señor. Nosotros somos también, al igual que la iglesia, hombres que vamos también normalmente a fallar. El problema está en cómo nosotros lidiamos con el pecado.
si tomamos el pecado a la ligera o si nosotros estamos, hermanos, conscientes, arduamente trabajando en mortificar el pecado en nuestras vidas. Cada uno aquí está preparándose, que posiblemente el Señor lo pueda usar para predicar. Yo le pregunto algo, ¿quién aquí no ha pecado? ¿Quién aquí no ha pecado esta semana? Pero hazte una pregunta, hermano, ¿cómo tú estás trabajando para lidiar con tu pecado y mortificarlo? ¿Lo estás dejando allí, que siga creciendo? ¿O estás haciendo todo lo posible en rendir cuentas, en buscar, en orar, en humillarte, en buscar la ayuda del Señor? ¿Qué estás haciendo para lidiar con tu pecado? Eso es importante porque lo que nos dice aquí es que si nosotros no lidiamos de la manera correcta con el pecado, porque fíjese, si aún si usted va un poquito antes a este texto de Efesios, va a darse cuenta cómo viene hablándonos de eso, de cambiar nuestra vida, de ese proceso constante de cambio en nosotros. Hacíamos antes algo que ofendía a Dios y ahora pasamos a vivir de manera que le glorifica, haciendo lo que sí Él espera que debemos hacer para gloria de su nombre. Entonces, este texto nos deja ver de cómo nosotros, no es que no pequemos, es que si pecamos, ¿qué hacemos con el pecado? Así que si le entristecemos, lo dejamos ahí triste al Espíritu Santo, buscamos maneras, buscamos el arrepentimiento, ¿qué hacemos con el pecado? Eso es importante. Mateo también nos da una declaración en su evangelio bastante interesante, que a veces nosotros lo vemos siempre hacia otros, pero no lo tenemos en mente lo que dice el Señor aquí como una advertencia. Dice Mateo 7, 22, 23, un pasaje famoso para muchos de nosotros. Dice, el día del juicio, muchos me dirán que, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Pero ¿qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, nunca os conocí. Así que no se trata de qué tan bonito presentamos, que lo que dijimos a la gente le gustó. No, algún día daremos cuenta al Señor, así que esto es de vital importancia para nosotros, hermanos, sobre todo en nuestros tiempos donde muchas iglesias le están dando más énfasis al carisma, a mira cómo mueve gente, a mira cómo él habla y la gente le sigue, él dice, wow, nosotros debemos tener cuidado porque se le da más énfasis a ese carisma que al carácter como tal. Y lo que nos habla aquí Efesios y lo que hemos venido aquí tratando de hacer también es cómo no solamente las herramientas, sino también cómo la Escritura, a la luz de entender las implicaciones y el acto de predicar, la naturaleza de lo que esto es, hermanos, nuestras vidas también deben ser examinadas, lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo nosotros estamos llevando nuestras vidas para que sean usadas para la gloria del Señor en la predicación. Entonces, ¿acaso no hemos visto noticias de ministros cayendo debido a sus vidas inmorales? Entonces nosotros a veces decimos, wow, ¿cómo pudo esa persona hacer eso, caer en eso? No, siempre debemos verlo como el que mira por la ventana la situación para poder decir, yo tengo que mirar cómo está mi vida. Así que ahora que leímos este pasaje, nuevamente, no miremos hacia aquellos que ya conocemos que están predicando falsa enseñanza, sino nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contristamos al Espíritu Santo cuando también somos perezosos en la labor que desempeñamos como predicadores, pero también, ojo, no solamente como perezosos, sino en el exceso de confianza en la preparación que hicimos. Eso es importante porque las dos cosas van a entristecer al Espíritu Santo porque estamos, al final de cuentas, atentando contra el entendimiento de que es el Espíritu Santo el que debe obrar. El Espíritu Santo es contristado si somos descuidados a la hora de estudiar, de preparar el material, de organizar, de considerar las aplicaciones, de considerar el argumento, de considerar a la gente a la cual le vamos a predicar, cuando nosotros no somos ordenados y organizados en lo que vamos a decir, mis hermanos, por la simple pereza, por la negligencia, vamos a entristecer al Espíritu Santo. Si no somos esforzados en aplicar lo que estamos aprendiendo para hacer una exégesis y hallar el significado correcto del pasaje y todo lo que implica la interpretación, todo lo que hacemos, hermanos, para la predicación, nosotros, si somos negligentes y perezosos en ello, vamos a entristecer al Espíritu Santo. Pero como bien les decía, también vamos a entristecerlo cuando solamente
estamos confiados y ya, voy a pasar a predicar porque ya tengo todo aquí listo. A veces que a mí me preguntan, cuando voy a enseñar, ¿ya estás listo? Yo digo, no sé qué decirte. Yo me esforcé, yo preparé, pero al final no puedo decir que estoy preparado. Entonces, pero caemos muy frecuentemente en ya, mira todo cómo está, súper organizado, nuestra confianza está puesta en eso, cuidado, vamos a entristecer al Espíritu Santo. También nosotros entristecemos al Espíritu Santo de Dios cuando buscamos nuestra propia gloria y no la gloria del Señor. Y esto es sutil muchas veces. En el Evangelio de Juan encontramos una declaración del Señor que nos permite como que verlo un poco más claro. Dice lo siguiente, Juan 16, 12 al 14 dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y mire lo que dice el versículo 14, que hará el Espíritu Santo. Dice, me glorificará, porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Entonces, uno de los propósitos del Espíritu Santo, o creo que el propósito mayor del Espíritu Santo en la obra de la iglesia, es darle gloria a Cristo. Y cuando nosotros, teniendo en cuenta ya todo lo que hemos hablado aquí, estamos buscando gloria para nosotros, vamos a entristecer entonces al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a buscar siempre el Espíritu Santo? Es la gloria de Cristo. Si nosotros buscamos la de nosotros, estamos equivocados, pero al mismo tiempo también contristamos al Espíritu Santo y vamos a refrenar la obra del Espíritu Santo allí. Por eso que Pablo dice a los hermanos en Corintios que su propósito en su predicación no solo era presentar a Cristo y ese crucificado, como lo vimos al principio, sino también con poder y el poder del Espíritu Santo. Ahora, a fin de cuentas, hermanos, cada vez que nosotros batallamos con este deseo de gloria, yo les pregunto algo, ¿qué es lo que necesita urgente nuestra audiencia? ¿Nos necesitan a nosotros o necesitan a Cristo? Y si necesitan a Cristo, ¿por qué nosotros estamos tan afanados muchas veces en ese deseo de gloria? Al final, no solamente la gloria es de Él, sino que nuestra audiencia lo necesita es a Él. Entonces nosotros no necesitamos que nos vean a nosotros, sino nuestro trabajo, nuestro esfuerzo debe estar en que ellos vean a Cristo, porque es a Cristo quien necesitan urgentemente, tanto el incrédulo como el creyente. Lo necesitan para su propia vida, no necesita de nosotros. Miren lo que Pablo dice también en 2 Corintios 4:7, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen un gran tesoro. Nosotros necesitamos que nuestra gente vea ese tesoro a Cristo. Nosotros, hermanos, tenemos que ir cada vez más menguando. Lo que hemos visto también a lo largo de estas enseñanzas, el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista anuncia al Mesías, y luego que viene el Mesías, ¿qué pasa con el ministerio de Juan el Bautista? Se empieza a ir a un lado y ahora empieza a mostrarnos los evangelistas el ministerio de Jesús. Así que así somos nosotros. Presentamos a Jesús porque la gente tiene que mirar a Jesús, no a nosotros. Entonces, mis hermanos, ayer vimos algunas maneras a través de la enseñanza que traía el pastor Juan en cómo dependemos del Espíritu Santo a través de confiar en la Escritura, pero también anhelando y buscando constantemente, reconociendo, hermanos, que no somos nosotros. Pero espero que a la luz de entender de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, nuestra confianza no esté en ninguna otra cosa, que no anhelemos nada más que la ayuda del Espíritu Santo mientras trabajamos diligentemente para que la gloria de Cristo pueda ser alcanzada a través del acto de la predicación, mientras Dios nos usa. Fíjense cómo lo hemos hecho a través de un recorrido. No es solamente en un momento de la predicación, es a través de todo. Recuerden que es un trabajo hasta la fatiga. Así que nuestro trabajo dentro de la predicación implica también el humillarnos y buscar constantemente en oración la ayuda del Espíritu Santo. Va a ser de las maneras más prácticas de nosotros reconocer y alcanzar la ayuda del Espíritu Santo es humillándonos
y clamando porque el Señor obre y nos ayude también, como vimos en el Salmo 119. Entonces oremos, hermanos, para terminar esta primera parte. Amado Señor, Padre, te damos a ti gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es bendita y es útil para edificarnos, para corregirnos, para instruirnos. Oramos, Señor, en esta mañana nosotros, pidiéndote que cada una de estas cosas, Señor, para nosotros, ninguno de nosotros caiga en ser solo oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que lo que hemos visto y oído de tu palabra, Señor, sea atesorado en nuestros corazones y dé fruto en nuestros ministerios, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, porque realmente es una labor, Señor, ardua de predicar, pero hay tanta necesidad, Señor, en nuestra sociedad, en nuestra región, de que predicadores fieles, esforzados y también empoderados por tu Espíritu Santo, capacitados por tu Espíritu Santo, se levanten, Señor. Por eso oramos, porque sabemos que no es algo que nosotros podemos llevar en nuestras fuerzas, sino que necesitamos la obra de tu Espíritu. Pero ayúdanos tanto a ser diligentes y esforzados, como también, Señor, a que podamos buscar tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Hermanos, vamos a Sí, vamos a un break de 5.